hermanos y hermanos, entonces ha llegado el momento de someternos a la palabra del Señor con toda la humildad que nos sea posible recibir del Señor para este ejercicio que es tan sagrado, a pesar de que esté mediado por personas tan limitadas como en este caso yo. Para eso les pido, por favor, abran sus Biblias en Proverbios, capítulo 3. Vamos a dar nuevamente lectura a un texto que se ha leído en varias ocasiones ya en esta serie, pero vamos a hacerlo una vez más en esta tarde ya. Proverbios capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 y leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y por favor brinquemos hasta el proverbio número 14, les pido el favor. Una vez más, que acabamos de leer juntos. Proverbios 14, versículo 31, que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado, ¿qué es lo que hace? Lo honra. Amén. Bueno, oremos un momentico más. Padre nuestro precioso, gracias por estar con nosotros hoy. Qué alegría y privilegio es tener comunión con Dios mientras estamos juntos como iglesia. Padre precioso, necesitamos tanto de ti en esta tarde. Reconocemos hoy, Señor, que sí es verdad. Estamos absolutamente necesitados de tu gracia. Para que nuestros ojos sean abiertos hoy, para que nuestras manos y nuestros pies sean afirmados, para poder conducirnos a tu voluntad, hacer lo que quieres, ser como tú eres. Hoy, Señor, que recibiremos esta invitación nuevamente, este llamado a honrarte a ti, a honrarte. Que traigas sobre nosotros la obra de tu Espíritu, Señor. Y podamos hacerlo así. Te adoramos hoy
Y gracias por invitarnos a hacerlo por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, esta tarde ya nosotros no vamos a hacer una exposición bíblica acerca de todo el pasaje que yo acabo de leer. Si quieres escuchar una buena predicación acerca de eso, tienes que ir a la introducción que hizo el pastor Diego, que lo hace mucho mejor que yo y él puede explicarles mejor eso. Pero yo quiero en esta mañana, en este momento tarde ya, perdón, que miremos más detenidamente la primera parte del versículo 9, por favor. Si tienes tu Biblia, pues ábrela. Versículo 9, la primera partecita, que ¿qué es lo que dice? A ver, colabórenme hermanos, colabórenme al predicador. ¿Qué dice? Honra, solamente ahí, honra al Señor. Y yo sé que para muchos de ustedes que tienen mucho tiempo siendo cristianos, esta palabra puede resultar tan familiar, tan conocida, que puede resultar como hasta innecesario lo que yo me propongo hacer en los próximos minutos. Sin embargo, a mí la verdad, mientras he estado estudiando un poco estas semanas, me ha parecido que para ustedes es algo bueno. Así que eso es lo que voy a hacer en este momento, mis hermanos. Dentro de los 5 hábitos que el escritor de Proverbios anhelaba ver desarrollados en la vida de su hijo y que están convirtiéndose en lo que orienta esta serie de exposiciones. Ustedes recuerdan que es confiar, reconocer, temer, apreciar. Hay uno más que vamos a abordar en esta mañana y que, hermanos, efectivamente este padre de familia anhelaba profundamente que su hijo, oye hijo mío, no vayas a salir de casa, no vayas a irte de este lugar sin entender lo que quiero decirte en esta ocasión en particular, por favor, hijo mío. Hijo, honra al Señor. Nunca olvides hacerlo. Bueno, ¿y cómo nosotros podríamos entender en este momento mejor eso de honrar al Señor? Bueno, desde lo más sencillo que podríamos decir es que esta palabra hebrea que se traduce al español como honrar es literalmente sentir peso. Es decir, cuando a ti te invitan a honrar, te están invitando a sentir peso. Eso es como un poco raro, ¿no? En este contexto del capítulo 3 de Proverbios es sentir peso en el sentido de que se siente la riqueza o la dignidad, la honorabilidad de la persona a la que se espera honrar. Como se está haciendo ese reconocimiento, entonces uno hace eso. También podríamos decir de manera sencillita que el término honrar se refiere a valoración. Ahí va pues. Cuando ustedes ven en la ley de Dios el 5.º mandamiento que dice, ¿qué es lo que dice? Gracias, muy bien. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando el Señor nos ordena hacer eso, se nos está diciendo a los hijos hacer cosas que demuestren el peso, la riqueza, la dignidad que Dios ha otorgado a los padres y que nosotros reconocemos al honrarlos con lo que decidimos hacer. Es decir, hermanos, que detrás de cada acto de honra debe haber necesariamente primero un reconocimiento del carácter o un reconocimiento del ser a quien uno se propone honrar a continuación. Bueno, entonces, ¿qué es honrar al Señor? Para decirlo de manera más sencillita. Honrar al Señor significa hacer cosas que demuestran nuestra comprensión de su valor, de su peso, de su honor, de su dignidad, de su envergadura, de su significado. Hacemos cosas porque entendemos o estamos en el proceso de seguir entendiendo más quién es Él. Bueno, y tal vez aquí esta tarde ya alguien podría estar pensando, bueno, ¿y quién es pues el Señor? Para que nosotros tengamos un aprecio tan alto por Él. ¿Quién es Él?
Tal vez esa misma pregunta se la estuvo haciendo Israel en un momento de su historia cuando estaban en Egipto, esclavizados. Y yo quiero hacerles un pequeñito recuento de la travesía que ellos realizan justamente de su esclavitud en Egipto hacia el monte Sinaí, hasta ese punto. Ellos habían escuchado de sus padres y seguramente de sus antepasados que Dios había prometido que ellos serían liberados, que ellos serían sometidos a una esclavitud de 400 años, pero que llegaría el día en que Él se mostraría el Dios redentor. Y ellos han escuchado eso, sí, pero llegó el día en que ellos descubrieron que eso fue completamente real. Ahora ellos están en su tránsito hacia la tierra prometida, ya han salido de Egipto y ellos están comprobando entonces que Dios es más fiel y que es más verdadero de lo que llegaron a imaginar. Es decir, Dios se volvió alguien de más peso. También ellos habían escuchado de sus padres o de sus antepasados que Dios es tremendamente poderoso, tan poderoso que Él llama un mundo a la existencia solo con su palabra. Él ha hecho milagros y proezas en el pasado, pero ellos ya están reconociendo por experiencia propia que Dios es efectivamente tremendamente poderoso. Él ha prevalecido sobre cada uno de los dioses de Egipto. A todos los ha humillado y ha salido como un poderoso y victorioso. Ahora ellos entienden que Dios es más digno, valioso, pesado de lo que antes entendían. También seguramente ellos habían escuchado los relatos en los que definitivamente Dios no es alguien con quien uno juega. Es decir, juega en el sentido de manipular. Él no debe ser así. Dios puede resultar amenazante. Y ellos tal vez escucharon de sus padres o de sus antepasados la experiencia de Sodoma, la experiencia de Gomorra. Pero ellos, llegó el día en que estuvieron frente al monte Sinaí, y ese monte dice que estaba envuelto en densas tinieblas, con rayos, con truenos, con todas esas cosas. Y ellos lo que sintieron en ese momento fue que Dios es más amenazante de lo que sus antepasados le habían dicho. Es decir, la idea que tenían acerca de Dios creció y Él se volvió más glorioso, pesado, digno. A través de todos estos eventos, ellos comprendieron que el Señor es más digno y que es más significante de lo que ellos tal vez algún día habían llegado a pensar. La gloria de Dios supera la de cualquier cosa en este mundo, y el valor de Dios no puede ser cuantificado tan fácil en billones o en trillones. No puede ser así. Y yo quiero leerles en este momento unas palabras de un querido hermano, ya muerto hace mucho tiempo, Jonathan Edwards, y escuchen lo que él dice acerca de lo que estamos hablando. Dios es infinitamente el mejor y más grande de todos los seres. Todas las demás cosas, con respecto al valor, importancia y excelencia, son perfectamente como nada en comparación con Él. Hasta ahí la cita de Edwards. Hermanos, entonces cuando la Escritura nos llama a nosotros a honrar al Señor, de todas las formas que ustedes ven en la Biblia que nos llama, tantas indicaciones a hacerlo así, cada vez que se nos dice eso, se nos está resaltando que hagamos las cosas que demuestren el valor que nuestro Dios tiene. El valor que hemos empezado a comprender que Él tiene y que tal vez yo antes no entendía. Honrar al Señor es hacer las cosas que demuestren su valor, aunque para los demás hombres esto sea un perfecto desperdicio o una tontería. Las cosas que estamos haciendo. Honrar al Señor. Hoy lo que quisiera hacer en los próximos minutos es pensar cómo nosotros honramos al Señor en las dos aplicaciones, o algunas, o por lo menos estas dos aplicaciones que el libro de Proverbios
nos invita a hacer en la materia de honrar al Señor. Y son los siguientes, hermanos. Nosotros honramos al Señor con nuestras finanzas. Es lo primero que vamos a pensar un poquito, por lo menos. Lo segundo que vamos a pensar es: honras al Señor en tu buen trato hacia el necesitado. Entonces arrancamos por lo primero. Miren, por favor, capítulo 3 de Proverbios, versículos 9 y 10, nuevamente. ¿Qué dicen? Miren lo que está diciendo este papá. Hijo mío, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Cómo les parece, hermanos, que había llegado la época de la cosecha? Allá en aquel entonces del Antiguo Testamento con Israel, llegó la época de la cosecha. Es decir, los meses de duro trabajo sobre la tierra, los duros meses de sembrar, de soportar el calor, el frío, lo que fuera necesario, de cuidar lo que se había cultivado, ya por fin iba a empezar a dar fruto. Y ya lo estamos viendo, llegó el tiempo de cosechar. Y este campesino o esta persona que estaba haciendo eso debía coger un canasto y en ese canasto debía poner todo lo mejor de esa cosecha, lo mejor y lo primero, y debía llevarlo al sacerdote en el templo, y entregado la canasta al sacerdote debía decir: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Después de entregar el canasto y decir estas palabras, el sacerdote le recibía el canasto, y después de recibir el canasto, nuevamente esta persona decía: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, ¿qué? ¿Qué se imaginan? Me has dado. Después de decir esas palabras en presencia del sacerdote, esta persona que se invita a que esté feliz por ese momento, le dice al sacerdote, le dice al extranjero, le dice al pobre: voy a hacer fiesta en mi casa esta tarde, todos están invitados, allá los espero. Esto es motivo de regocijo. Entonces hago la pregunta: en esta pequeña descripción de lo que ocurría en aquel entonces, ¿notas las cosas que se dicen acerca del Señor? Recuerden lo que dijimos acerca de qué es honrar. ¿Notaron todo lo que se dice acerca del Señor? ¿Qué se dijo? Que Él los liberó y que Él los bendijo y que Él les dio una tierra maravillosa y que Él les dio la totalidad de los frutos, de los que ahora sencillamente se presentaba una pequeña parte. Es decir, hermanos, en medio de la alegría por recibir el fruto del trabajo, cualquiera se alegra por recibir el fruto del trabajo. En medio de ese momento, se es llamado a quien teme a Dios y conoce al Señor a reconocer que primeramente para el Señor, primeramente para el Señor, primeramente para Él. Recibí el fruto de mi trabajo primeramente para el Señor. Bueno, si tú notas los resultados de honrar al Señor, miren el versículo 10.
¿No les parece extraordinario eso? Y entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Qué belleza, hermanos. Cuando uno lee ese versículo 10, uno definitivamente podría decirle a cualquier persona que está leyendo muchos libros sobre salud financiera que definitivamente a libros como este les faltó un capítulo. Un capitulito les faltó. ¿Cuál? El capítulo de esta sabiduría financiera que Proverbios está tratando de impartirnos a nosotros. Honrar al Señor con nuestros bienes. Sin embargo, y escúchenme aquí, hermanitos, por favor, yo no creo que el propósito de este proverbio sea describir el método para uno volverse rico. Es decir, ¿cómo hacemos posible que abunde en casa? No, simplemente honre al Señor con sus bienes. Esa es la operación. Yo no creo que ese sea el propósito. Tampoco creo que este proverbio está escrito para evitarle un riesgo al hijo. Ustedes saben que los papás estamos todo el tiempo anhelando que nuestros hijos eviten riesgos, todo el tiempo. Así es este mismo papá. Y yo no creo sencillamente que este papá esté buscando evitar a su hijo el riesgo de que él se quede sin nada. Entonces, hijo, para que no te quedes sin nada en la vida, haz lo que hay que hacer. ¿Qué? Honrar al Señor con sus bienes. Yo no creo que esa sea la operación. Yo más bien creo, hermanos, que el peligro, el riesgo que se busca evitar con este refrán de la palabra del Señor es el siguiente: recibir nuestra quincena, finalizar ese tremendo negocio que estuvo tan lleno de impedimentos, tan difícil que parecía que no se iba a poder materializar, recibir todas estas cosas, hermanos. Y lo más triste de todo, empezar a usar el dinero aquí y después allá y más allá también, sin haber considerado las formas en las que el Señor ha estado necesariamente presente o involucrado en la obtención, la adquisición de esa platica o de esos recursos o de esos bienes. Es decir, no verlo. Ese es el peligro que el papá quiere evitarle a su hijo. Hijo, que no quieras ver, porque no es que no se vea. No quieres verlo, no quieres reconocer lo que el Señor ha hecho por ti, no quieres discernir su peso, su sabiduría, para traer la platica que ahora disfrutas, hijo, hija. Pero hijo o hija, cuando te estés relacionando con el dinero, con todo el fruto de tu trabajo, hijo, no olvides esto: que siempre lo primero es para el Señor. Primeramente y antes de todo, para el Señor. Honrar al Señor con mis recursos. Otra forma de decir lo que este papá está tratando de procurar para sus hijos, para su hijo y para todos nosotros, hermanos, que nosotros mostremos con el uso de nuestra plática que de más valor es Dios. Que entendemos cada día, por lo menos un poquito más, como Israel tal vez, quién es Él. Alguien de más peso, de más dignidad, y yo hago las cosas que demuestran el valor que Él tiene. Y en este caso, mi bolsillito involucrado ahí. Yo sinceramente lamento para cualquiera que esté aquí en esta tarde, en esta reunión de la iglesia, lamento si tú has soportado alguna forma de explotación económica en alguna iglesia cristiana. Qué pesar que lo hayas tenido que vivir, eso es una tristeza, hermanos.
y que aún tu presencia aquí en el Redil Estadio vaya recuperándote en la confianza. Lo bueno del Redil Estadio es que aquí tú no vas a tener que recuperar tu confianza en los pastores, porque aquí, como buenos bautistas, aprendimos que la administración de los recursos de la iglesia es una responsabilidad ¿de quién? De la iglesia, es decir, de todos nosotros. Tienes que volver a recuperar quizá la confianza en tu hermana y tu hermano de que él puede llegar a hacer un buen trabajo en el cuidado de lo que todos recogemos para la gloria de Dios, para que Él sea más glorificado. Y espero que te puedas recuperar. Pero si has tenido esa experiencia en otros lugares, yo quiero decirte lo siguiente. La experiencia difícil que has vivido no diluye y no disuelve la verdad a la que todos los seres humanos somos llamados a vivir, pero por supuesto de manera muy especial su pueblo, la iglesia, que todos nosotros hemos de demostrar con nuestra plática, con nuestros recursos, con nuestros bienes, quién es el Señor. Yo en lo personal creo que nosotros no solamente nos vemos desafiados a hacer eso cada 15 días, tal vez algunos de ustedes cada 8 o cada mes, no sé. Yo creo que nosotros nos vamos a ver envueltos en la necesidad y casi como que el Espíritu de Dios mismo nos lleva ahí a demostrar de manera especial y tal vez de manera excepcional que el Señor es más valioso que el dinero. Y creo que hay circunstancias que sí nos van a obligar a decidir esas cosas. Yo les voy a colocar un ejemplo, hermanos. Tengo que, en este caso también, que sea pues algo de mi historia, un poquito, y es que yo recuerdo cuando terminé de estudiar el pregrado en la Universidad de Antioquia, y recuerdo que cuando terminé en el Redil Poblado, que era la iglesia en la que yo asistía, me dijeron, bueno, Ronald, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted qué va a hacer, hermanito? Porque yo sabía desde los 15 años que el Señor me salvó que yo debía dedicarme a vivir y a trabajar para Él. Yo no sabía si yo era un misionero, yo no sabía si era un pastor, pero yo desde los 15, cuando el Señor me salvó, sabía que Él me estaba apartando para Él. Pero llegó el día en que me dijeron, bueno, ¿usted qué va a hacer? Así que yo hablé con mi esposa, porque en ese momento ya estaba casado, y yo con mi esposa, pues digamos que en un sentido estaba más o menos bien. Yo tenía el trabajito que me daba la posibilidad de estudiar, de que mi esposa estudiara también y de sostener los gasticos que tuviéramos y además de eso darnos ciertos lujos. Y nosotros pues en ese momento casi no comíamos mucho en la casa, comíamos más por fuera. Pero llegó el día, hermanos, en que fue necesario para mi esposa y para mí pensar qué tanto vale, qué tanta dignidad tiene el Señor para nosotros, porque íbamos a tener que tomar una decisión que iba a involucrar las finanzas. Es decir, hermanos, yo acepto delante del Señor, mi esposa y yo aceptamos delante del Señor tomar la decisión de movernos hacia servir al Señor como Él nos fuera dirigiendo. Yo no sabía muy bien en ese momento cómo era, pero eso para nosotros en ese momento significó rebajar nuestro presupuesto a 900,000 pesos. No van a creer que es 900,000 hace 20 años, ¿de acuerdo? No, es un poquito más acá, a 900,000. Y bueno, calculamos, ustedes saben, una hora con esa efervescencia, sí, no importa, calculamos bien las cosas y dijimos, vamos para adelante, mi esposa y yo. ¿Cómo les parece que el primer mes de haber tomado esa decisión, de que yo salí, yo renuncié o dejé de hacer lo que hacía, y mi esposa y yo veíamos un viernes en la tarde, chévere, ustedes saben cómo se siente el viernes en la tarde, ¿cierto? Uno está cansadito, ya se ha terminado el estudio o el trabajo, bueno, algunos, pero
pero uno está como en un ambiente distinto y sobre todo cuando aún no tiene hijos pequeños, era en ese momento nuestro caso. Y uno tiene como que le pica las ganas de salir y de comer alguna cosa, ¿no? Hermanos, no había ni para una porción de pizza. Entonces mi esposa, primer mes, bien. Después mi esposa me decía otro fin de semana, amor, pizza. Y yo, mi amor, no hay plata. Y otra vez se antojaba uno de un helado, hermano. ¿Ustedes saben qué es un helado? Los helados hasta los de Pop sí son baratos, pues el conito sencillito. Hermanos, no había plata. Y primer mes, oh, qué cosa tan dura, ay no, qué cosa tan horrible. Segundo mes también difícil, tercer mes también difícil, cuarto mes, ya no tanto, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, hasta el 12º mes, eso fue un año entero. Y así aprendimos a ser sostenidos por el Señor con eso que era suficiente para nosotros, ¿no? Y hermanos, la verdad, yo creo que la hija de Dios y el hijo de Dios van a tener que tomar esa clase de decisiones varias veces a lo largo de su vida. No es del tipo que yo decidí, es decir, todos no somos llamados a ser pastores, como yo en este caso, pero sí vamos a ser llamados, a veces de manera más frecuente, a honrar al Señor, a demostrar lo que Él es para nosotros, lo que hemos comprendido que Él es y que literalmente va a tener relaciones con el bolsillo, no de otras formas distintas, con nuestro bolsillo. Ánimo con eso. Ahorita me quedé un poquito preocupado en la primera celebración porque una hermana me dio la impresión por el comentario que me hizo que ella entendió que yo estaba invitándoles a ustedes a las primicias. Yo no estoy haciendo eso. Bien, yo tengo cierta claridad, hermanos, de que no hay templo ahora, ni hay sacerdotes, ni estamos en el contexto de aquel Israel. No estamos ahí. Pero por supuesto que tengo absoluta claridad, hermanos, de que honrar al Señor con nuestros recursos no es algo del pasado ni para el pasado. Es algo para siempre. Y lo hacemos de manera fiel, de manera constante, de manera sacrificial. Entonces cuidado, pues no vayan a pensar que yo estoy como haciendo una... Es más, les voy a decir aquí pues a manera de confesión. Yo tengo cierta claridad teológica y bíblica de que en el Nuevo Testamento tú no encuentras como una descripción precisa de la práctica del diezmo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Digan amén. Ah, sí. Ven. No la hay. Es verdad. Y hermanos, aunque no hay esa descripción, yo lo que he notado en mi experiencia, en mi limitada experiencia como pastor, es que cuando yo veo a alguien que está disputando o está contrariado o está chocando con esa idea del diezmo, de que eso era para el pasado, ¿saben qué sorpresa me he llevado? Que nunca quien está peleando con eso está peleando porque quiera dar el 12 o el 13 o el 20. Y esto es mío, no tiene que ser para ti. En comparación a lo que Israel comprendía acerca de Dios, en comparación a lo que Israel entendía acerca de la gloria de la salvación, en comparación a lo que nosotros hoy entendemos, para mí, apartar junto con mi esposa y en casa, el 10% de lo que yo recibo es la mínima expresión de lo que yo podría hacer. Otra vez, si tú no quieres, no te quedes con eso. Pero escuchemos todos la palabra del Señor.
honra. No vayas a vivir la vida cotidiana, no vayas a empezar tu vida laboral, no entres a un momento de pensión o lo que sea que estés viviendo, no vayas a vivir sin tomar la consciente decisión de honrar al Señor. ¿Con qué? Con la platica o con los bienes o con lo que Él nos dé. Dije que íbamos a tener 2 aplicaciones de esta invitación, este mandato de honrar al Señor. Y el primero que hallamos en Proverbios es honrar al Señor con nuestros bienes. Y les dije que el segundo sería que honramos al Señor. ¿Cómo? ¿Para qué? Pero es que aquí suena más lindo, ¿cierto? La Biblia es hermosa. Capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado, ¿qué hace? Otra vez ahí, lo honra. Lo honra. Entonces, ahorita más temprano dijimos que honrar al Señor significa hacer cosas que demuestren nuestra comprensión de su valor, de su peso, de su honor, de su dignidad, de su envergadura, de su significado. Eso es honrar al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando nosotros nos ocupamos de manera especial en servir al pobre? ¿Qué es lo que estamos diciendo acerca del Señor que nos motiva a aplicar ese servicio? ¿Qué es pues? Bueno, antes de eso, permítame por favor tratar de resolver la pregunta que tal vez algunos de ustedes ya tienen en su mente. Y la pregunta es, ¿y quién es el pobre? Pregunta sabrosa. ¿Quién es el pobre? Bueno, la verdad, si uno más o menos quiere hacer algo responsable acerca de eso en la Biblia, uno tiene que hacer un tremendo trabajo y ustedes saben, nosotros no tenemos el suficiente tiempo para hacer eso, para después venir a predicar. Sin embargo, hermanos, gracias al Señor por hombres, mujeres que en muchos sentidos se dedican a hacer cosas muy especiales, investigaciones en la Biblia. Y yo quiero hablarles de un estudio que me encontré del hermano John Stott. Sé que algunos han leído libros de él, lo apreciamos mucho, él ahora está gozando del Señor. Y el estudio que quiero compartirles de él es lo que él halló después de investigar en las páginas de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, quién es el pobre. Entonces, en primer lugar, el pobre es definido en la Biblia como el desposeído económicamente. Es decir, las personas que carecen de alimento, las personas que tal vez no tienen ropa o no tienen vivienda. Cuando lees el libro de Proverbios y otros lugares más, tú te das cuenta que la pobreza puede deberse al pecado personal, al pecado que alguien practica. Entonces ustedes leen Proverbios y se dan cuenta que ¿qué es lo que le ocurre al perezoso? ¿Cierto? Pues lo más probable es que llegue a la pobreza. ¿Qué es lo que le ocurre al que vive en borracheras? Posiblemente le llega la pobreza. ¿Qué es lo que le ocurre al codicioso? También el libro de Proverbios nos instruye que es tal vez la pobreza lo que le espera. Estamos hablando de que la pobreza puede tener una causa en el pecado personal. Y ojo pues, sin embargo, la generalidad es que el pobre en estos términos, el pobre, es decir, el desposeído económicamente, sufre un mal involuntario. Y eso es muy importante que lo aprendamos a tener en nuestra mente. Así es como la Biblia entiende la pobreza también. Se sufre de un mal involuntario que debe atenderse, que debe remediarse, al que uno debe aplicarse si tiene las formas. Y si tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta rápidamente de la atención especial que Dios presta a estas personas, al pobre. Las múltiples ordenanzas para darle apoyo. ¿Recuerdan, por ejemplo, si yo le prestaba plata a alguien,
y esa persona me daba como prenda su capa, ¿qué es lo que el Señor manda que yo debo hacer? Si yo tengo la capa de esa persona pobre porque me dijo que le prestara 30,000 pesos y yo le dije, bueno, deme la capa como prenda. El Señor dice, vea, cuando empiece a caer la tarde ya, empieza a llegar la noche, usted devuélvale la capa, rapidito, porque usted se imaginará que esa persona no tiene con qué cubrirse del frío, así que devuélvale la capa y bueno, pues esperemos que al otro día, ¿qué? Pues cierto, por lo menos, bueno, no sé. En fin, pero él debía devolverle la capa para que se cubriera con ella en la noche, en las frías noches de Palestina. Pero ustedes saben, la preocupación del Señor en el momento, por ejemplo, de la cosecha. Ellos no debían expurgar completamente los cultivos, las uvas que caían al suelo, no se debían recoger. Nosotros no deberíamos hacer un segundo repaso sobre los olivos. ¿Por qué? Porque todo eso que quedaba era para ¿quiénes? Para el extranjero, el huérfano, la viuda, es decir, para el desposeído económicamente. Dios estaba interesado en ellos, muy preocupado por su bienestar, y era a través de su pueblo que ellos iban a hallar el bienestar que también necesitaban. Entonces el primero es el pobre o desposeído económicamente, pero también hay una segunda forma de entender la pobreza en la Biblia, y es el pobre u oprimido. Este tipo de pobreza, o más bien su condición, depende de la injusticia social y política. Se deja ver muy claramente en las palabras de los profetas contra quienes, recuerdan, contra los reyes de Israel, contra los reyes de Judá, contra los príncipes, contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos han hecho todo lo que ha convertido a un hombre en alguien que literalmente no tiene justicia, que no se le hace lo justo, no se hace lo correcto sobre esa persona y cae en condiciones absolutamente tristes. Ustedes recuerdan cuando el profeta Elías denuncia a Acab. ¿Por qué? Porque Acab se enamoró del viñedo de Nabot. Y ay, qué viñedo tan bonito, yo me lo imagino, ahí cerquita del palacio, quedaría todo bonito. Qué chévere, pero Nabot le dijo, no, rey, yo no te puedo vender mi tierra. Recuerda que esto pertenece también a mis padres y a mis generaciones pasadas y las cosas yo no te puedo vender esto. Entonces el rey se va muy triste, pero su esposa se encarga de hacer lo necesario. Y Acab, ¿qué es lo que hace? Se apodera de ese viñedo, de ese lugar, de esa tierra que pertenecía a Nabot, y Nabot no solamente cae en la miseria, en la pobreza, sino que ¿qué? Que muere. Lo asesinan. Nada que ya hemos visto en Colombia, ¿cierto? Esta es otra clase de pobreza. Y para ambos tipos de pobreza, el Señor se presenta como el que levanta del polvo al pobre. Si es el Señor, no. El que levanta del polvo al pobre. Ahora una hermana me estaba contando una historia tan hermosa, hermano, acerca de esto. Qué hermosura. El Señor es aquel que levanta del polvo al pobre que depende de Él, que confía en Él, que espera en Él. Dios es así. Y como ustedes lo pueden ver, hermanos, el Señor prioriza su servicio sobre estas personas. El pobre es el foco de su especial atención. Entonces yo quiero levantar una preguntita muy sencilla. Y es esta: ¿qué hace la persona que oprime a aquel que es especialmente apreciado por el Señor? ¿Qué hace la persona que desprecia, menosprecia a aquel que es especialmente apreciado por el Señor? Ofende al Señor. Pero quien ayuda y sirve al pobre, como hoy nos está invitando el libro de Proverbios, pero quien ayuda y sirve al pobre
demuestra con aquello la clase de Señor a quien adora. ¿Cuál es la sencilla invitación esta mañana, querida iglesia del Redil Estadio? Honremos al Señor. Demostremos quién es Él, qué hemos aprendido de Él, qué hemos disfrutado de Él. Con nuestros recursitos y ocupándonos de manera especial en el necesitado y en el pobre. Antes de que oremos, tal vez tú necesitas una ayudita adicional esta mañana que te ayude a ver más claramente esta belleza, la belleza del Señor, como para que nosotros anhelemos honrarlo, ¿no? ¿Cómo es Él, pues? Y no hay nada mejor para eso que el Evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero recordarles lo que el Evangelio nos enseña a nosotros, mis hermanos, que Dios, en toda su gloria, en toda su riqueza, en todo su esplendor, Dios decide encarnarse, hacerse un hombre, reducirse al espacio y al tiempo, hacerse un ser humano. Pero Él decide no hacerse un ser humano con pompa, ¿cierto? Con elegancia. Más bien Él decide voluntariamente nacer en una familia que sí es pobre. José y María en esa época sí eran pobres, lo eran. Quizá más adelantico ya se convirtieron en la clase de los artesanos, de los albañiles, y esos no eran personas pobres, pero al principio del ministerio de la vida del Señor Jesucristo, José y María eran pobres. Jesús voluntariamente en su ministerio público decidió vivir como un pobre, como un necesitado. Él le decía a las personas que él no sabía dónde iba a amanecer esa noche, ¿cierto? Que dice, las zorras tienen guaridas, tienen ir a dónde dormir, pero yo hoy, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Los pájaros tienen alimentos, pero el Hijo del Hombre en este momento no sabe qué va a almorzar, ni qué cenar. No sé qué va a hacer. Dios, en toda su riqueza y toda su gloria, decide hacerse pobre. ¿Pero para qué? Y ese es el Evangelio, hermanos. ¿Para qué es que Dios decide hacerse pobre en la persona de su Hijo Jesucristo? Para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Para que a través de lo que Él hizo en la cruz, derramar su sangre, entregar su vida para el perdón de quienes confíen en Él, a través de su pobreza y de su vida, nosotros pudiéramos ser enriquecidos. ¿Y saben quiénes somos nosotros? Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo en cualquier parte del mundo, ¿sabe quién es esa persona? Es pobre. Pobre. Así es como Dios te entiende a ti y te ve a ti. Pobre. Y nosotros los cristianos somos las únicas personas en el mundo que abiertamente no tenemos temor de decir que somos absolutamente necesitados de Dios. No tenemos ningún bien, no tenemos que ofrecer, no tenemos nada de eso. Somos absolutos pobres, pero Él viene a vivir una vida perfecta, maravillosa, para que nosotros seamos enriquecidos y ya no seamos contados como personas pobres. Que Dios nos dé la gracia de ser como su Hijo Jesucristo, quien no tuvo temor de entregarlo todo, quien no tuvo miedo de hacer cosas que parecían absurdas para la gloria de su Padre, porque Él sabía que su Padre vale más que todas las cosas, que en este caso particular, que podamos vivir de esa forma, hermanos. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor al cuidar de manera especial del pobre, del necesitado. Bueno, que podamos ser como nuestro Salvador Jesucristo.